tiempo, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante, como bien lo menciona Ricardo, como bien también lo mencionaba Dan y Frankie, el tema del financiamiento en cualquier etapa y en cualquier momento. Sin embargo, sí apuntalando a estas épocas que muchos consideran tiempos de crisis, sobre todo porque yo creo que depende mucho del pues negocio, industria o sector en el que estés operando. Digamos que todo lo relacionado a retail, pues evidentemente no tiene una crisis, sino todo lo contrario, pero si nos vamos a los sectores turísticos o alimenticios, pues ahí sí vemos un declive importante, ¿no? Entonces yo creo que es bastante necesario el aclarar varios puntos, el entender el ecosistema y el cambio radical que se ha visto derivado del tema de la pandemia y bueno, saber qué decisiones tomar respecto a este tema. Así que pues muchísimas gracias. Eh, vamos a empezar, vamos a irnos un poquito despacio, vamos a entender primero qué es un financiamiento, qué modalidades existen del mismo y yo creo que esto nos va a dar la oportunidad a nosotros como emprendedores, como empresarios, como directores y dirigentes de varias instituciones y empresas en el medio, de poder a lo mejor atender de manera más puntual un caso cuando éste se presente. Entonces, bueno, eh, que yo creo que nosotros como empresarios, como directores, como emprendedores, lo acabo de mencionar, nos encontramos en el crecimiento de la empresa con varios obstáculos. Dentro de estos obstáculos está muy claro el tema del financiamiento. En México sabemos que depende mucho de ciertas instituciones en su gran mayoría bancos extranjeros, como lo es, por decir algunos, Citibanamex, por decir algunos otros, BBVA, Scotiabank, entre otros, ¿no? Y sin embargo, al ser bancos extranjeros, pues son los que dictan o los que ponen casi las reglas del juego en el mercado nacional. ¿Y por qué lo digo? Existe bueno, más bien existen varias asociaciones, las cuales integran arrendadoras financieras, SOFOMES, SOFIPOS, uniones de crédito y los principales bancos o entidades auxiliares del crédito en México. Muchas de ellas tienen la función de ser un poco más flexibles en cuanto a sus procesos versus un banco grande, ¿no? Ya sea nacional o extranjero. Sin embargo, nos encontramos con que el fondeo mismo de estas entidades o FOMES o de algunas otras auxiliares de crédito más pequeñas que los bancos grandes, pues resulta que son fondeadas por los mismos. Entonces, pues prácticamente el negocio sigue siendo para el banco grande. Aquí yo creo que es muy importante entender qué tipo o hasta dónde podemos llegar a flexibilizar con estas OFOMES, porque muchas, y se los digo de manera muy transparente, muchas van a llegar y van a decir, soy una SOFOM o soy una arrendadora y yo te doy una mejor atención que el banco, yo soy más flexible que el banco, cuando en realidad muchas de ellas, pues francamente, mienten. ¿A qué me refiero? Yo he tenido la oportunidad de colaborar para algunas arrendadoras aquí en México en los 7 años que llevo ya de carrera en el medio y me he encontrado con este tema, me he encontrado con el tema de sí somos más flexibles, pero al momento de hacer un estudio de crédito, resulta que son igualito que un banco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, de hecho, resulta no favorable, ya que la diferencia, pues, es que son más caras que un banco. Evidentemente, su fondeo tiene que permitirles el tener un margen de ganancia y, pues, esto lo encarece el producto financiero. Entonces, yo creo que sí habrá que enfocarnos y esta plática precisamente es para enfocar eh, todo este tipo de temas a que ustedes puedan visualizar, así como todos los que nos acompañan y los que puedan ver esta plática posteriormente, a lo mejor grabada, es que puedan visualizar a qué entidades podrían acercarse realmente a consideración de que realmente les estén dando un adicional que el banco no les ofrece. Entonces, bueno, en el tema del financiamiento existen diferentes modalidades, ya sean crediticias o a través de arrendamientos. Eh, todos los que somos financieros, todos los que somos contadores, contralores,
directores de finanzas o tesoreros a cargo de una institución, pues debemos de tener bien en claro que la finalidad del puesto no es tener un control, sino además tener un ingreso o estar elevando la utilidad anualmente. Eh, Bajo estos estándares, muchos de los directores de finanzas con quienes comparto visión han llegado al tema de ponerse creativos en la búsqueda de recursos. No necesariamente contamos nada más con el crédito para conseguir recursos para la compañía. Existen otras alternativas. Dentro de estas alternativas, a lo mejor existe el factoraje, a lo mejor existe el arrendamiento puro, existe el mismo derivado del arrendamiento puro, es un producto financiero que a mí me encanta, que se llama leaseback, a través del cual la entidad financiera como tal se hace acreedora de los activos que estés dejando en garantía, te los regresa en un arrendamiento puro, pero haz de cuenta que si los activos valen $1,000,000, la financiera te dice, yo te doy 800 o 900 para un cash out a tu tesorería y a partir de ahí tú me vas pagando una mensualidad y un valor residual. ¿Qué significa el valor residual? El valor residual significa que es el monto por el cual ustedes van a hacerse acreedores legalmente de la propiedad, nuevamente terminando el contrato. El contrato puede ser un contrato que va desde los 12 meses hasta los 48 meses, en algunos casos hasta los 60, pero vaya, esos ya son casos más especializados. Este tipo de producto, por ejemplo, a mí me encanta porque pues es dirigido a todas las industrias. Puede ser dirigido a industrias offshore, dirigido a industrias médicas, de hecho los médicos hacen mucho de esto, industrias de telecomunicaciones, industrias automovilísticas, etcétera. Entonces realmente es un producto muy noble y que de hecho el proceso crediticio, si bien es cierto, tienen que ver los determinantes en todo proceso financiero, que son los historiales en buró de crédito y el flujo de efectivo que tengas reflejado en tu balance general de tu empresa. Entonces, yo creo que aquí, y muchas veces se lo he compartido yo a la gente que se acerca con nosotros, con el equipo, a solicitar un financiamiento yo creo que lo necesario ahorita es centrarse en la liquidez y no tanto en la rentabilidad. ¿Por qué lo digo? La rentabilidad eventualmente va a llegar al negocio, pero para que llegue esa rentabilidad y estemos operando con normalidad, tiene que haber una liquidez. Más sin en cambio, si no hay liquidez, pues difícilmente podemos ver reflejado la operación con normalidad, por tanto, pues no va a haber una rentabilidad ni a mediano ni a largo plazo. Entonces, el concentrarnos en la liquidez creo que es esencial para los negocios, especialmente en esta época. Yo le diría a los empresarios hoteleros, a los restauranteros, tanto los que estoy atendiendo como los que están atendiendo partes de mis colegas en la Ciudad de México, pues si tienes un hotel, tienes un bien inmueble y ellos muchas veces se van con la idea de decir, yo no quiero hipotecar mi hotel, ¿no? Mi bien inmueble. O sea, si no lo hipoteco con Banorte o con Santander o X entidad, ¿por qué lo voy a hacer con una SOFOM que me representa un costo financiero más alto? Y aquí es donde nosotros entramos como asesores, como consultores. La diferencia muy marcada de una venta transaccional a una venta consultiva es precisamente que nosotros acompañamos al cliente en cada una de estas etapas y le explicamos el por qué. Yo en este sentido les compartiría a todos los empresarios que nos acompañan y algunos otros que puedan ver esta charla, es decirles, eh, no necesariamente un leaseback, cosa que acabo de mencionar antes, es relacionada directamente a un bien mueble, es decir, no puede ser nada más un auto o una máquina especializada, una maquinaria textil, no. Realmente el leaseback se puede también conformar de un bien inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos actualmente con cercanas ya las 100 entidades financieras en México, dentro de las cuales pues, hay muchos bancos, algunas SOFOMES, algunas arrendadoras, algunas uniones de crédito. Sin embargo, hay unas pocas de este pool de brazos financieros que ofrecen un tema de leaseback inmobiliario. ¿Qué significa? Hacemos lo mismo. Nosotros como financiera te compramos el bien inmueble, hacemos una evaluación, si el bien inmueble cuesta
no sé, 50 millones de pesos, de esos 50 millones de pesos a lo mejor nosotros lo evaluamos en 40 y te decimos, a ver, yo te doy 40 millones de pesos en estos 30 días, hacemos el gasto notarial para que la propiedad quede a nombre de la financiera y yo te extiendo el plazo del financiamiento a 10 o 12 años. Con esto, tú no solamente tienes un retorno importante a tu tesorería, que te va a dar la oportunidad de seguir pagando nóminas, de continuar con tu logística y operatividad. No voy a decir que normal porque es imposible, pero sí no tener un declive bastante acentuado en ese sentido. Además, todos los pagos iniciales derivados de la apertura de este financiamiento, como cada una de las mensualidades, pues le va a permitir al empresario o al director hacer deducible de impuestos al 100% estos pagos, ¿no? Entonces ya no solamente se convierte en un tema financiero o contable a favor del cliente, sino también un tema fiscal a favor que al finalizar el cierre fiscal seguramente lo verá reflejado, sobre todo hablando de estos montos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cabe el ser un poquito creativo en cuanto a las soluciones, el acercarse con los especialistas. En el mercado habrá varios brokers financieros, como lo somos nosotros, unos más reconocidos que otros, claramente. Y de hecho es un medio muy pequeño, entre todos se conocen, entre todos nos conocemos. Y la verdad es que muchas veces en lugar de ser competencia, pues somos una mancuerna, una sinergia que busca el bien tanto del cliente como de nosotros, de nuestros equipos, nuestros back office, ¿no? Que nos apoyan en este sentido. Eh, estos especialistas te permiten tener una gama un poquito más amplia del conocimiento de los productos financieros regulados y los no regulados a través de los cuales puedes tener un apalancamiento positivo para tu compañía. Eh, Como lo mencionaba, yo hago mucho hincapié en el tema del leaseback, sin embargo, pues existen algunos otros productos como el factoraje. Hay un instrumento financiero que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el factoraje con o sin recurso. El factoraje pues consta de la compra de las facturas a cobrar por un margen financiero de ganancia. Es decir, si el día de mañana Soriana se acerca y me dice, oye, pues yo tengo 100 millones de pesos en facturas por cobrar, pues la idea es que encontremos esta financiera con apetito y con el suficiente margen o perfil para llegar hacia este tipo de cadenas y decir, bueno, a lo mejor si tú traes 100 millones de facturas por cobrar a 60, 90 días, yo financiera, por esos 100 millones te doy 90 o te doy 80. Tú me las cedes, legalmente me cedes esas facturas, yo ya tengo ese margen, ese 20%, 10%, lo que sea de utilidad, yo las cobro y yo ya te pagué o te dice el adelanto de esas facturas. Entonces, hay varios mecanismos, varios vehículos muy interesantes que conocer en el mercado financiero. Actualmente las reglas globales han cambiado drásticamente. En México tenemos un problema con los bancos. El problema con los bancos es que muchas veces, o bueno, más bien por ahí dicen que el banco le presta a los que no necesitan, los que realmente necesitan el apoyo o el apalancamiento financiero, pues no les presta. Vaya, cualquiera de estas entidades, la finalidad y su finalidad, su core business del negocio es administrar un riesgo. Y si este riesgo implica el que no tienen fuente de pago, que no reflejan un flujo financiero o ingresos sólidos y estables en sus finanzas, realmente no va a haber manera de que un banco le vaya a entrar. Hay algunas OFOMES muy caras, por cierto, que pues son un poquito más flexibles. A lo mejor las OFOMES de este tipo te pueden decir, no me importa si traes quitas, si traes retrasos, si traes inclusive quebrantos en buró de crédito. Ahorita dentro de ese tema. Eh, pero vaya, te dan una tasa anualizada del 35 al 40% adicional a una garantía preferentemente hipotecaria que valga por lo menos o con un aforo del 2-1, que quiere decir que si el solicitante me está solicitando 5 millones de pesos, él tendrá que presentarme una garantía que se va a grabar a nombre de mi entidad financiera
por lo menos de 10 millones de pesos en una evaluación comercial actualizada. Entonces, muchas de estas SOFOMES, pues a lo mejor sí son un poquito más flexibles en cuanto a la determinación y dictaminación de los contratos, pero pues a su vez también, pues, al ser un riesgo más alto, también aseguran muy bien su fuente de pago a través de bienes prendarios o hipotecarios, como lo pueden ser los bienes muebles o inmuebles. Regreso al tema, en México el problema con los bancos es que no son muy flexibles, muchas veces son cuadrados y lo hemos visto. Yo traigo cerca de 11 casos detenidos con bancos, simplemente porque los bancos, vaya, tienen un gobierno corporativo tan grande que de repente dicen, mira, vamos a concentrarnos, ¿y qué es lo que está sucediendo ahorita? Vamos a concentrarnos en que los clientes ya vigentes no caigan en una cartera de clientes en impago. O sea, que los clientes que tengo ahorita no me dejen de pagar. Vamos a concentrarnos en eso y todos los solicitantes nuevos, pues los vamos formando y los atendemos pues a mitad de junio o a mitad de julio. Entonces, en lugar, vaya, esto es como darse un disparo en el pie. O sea, realmente estás sí cuidando la cartera que tienes actualmente vigente, pero vaya, no estás produciendo ingresos para tu mediano o largo plazo. Entonces, estos bancos resisten ese tipo de gestiones comerciales, pues por la cantidad de ingresos que tienen derivado de otras cuentas, como lo pueden ser las cuentas de fondos de ahorro, las nóminas, las tarjetas de débito, crédito, etcétera. Diferente a una SOFOM. Una SOFOM, sus únicas fuentes de ingresos pues son los arrendamientos o los factorajes o los créditos pymes o empresariales. Y vaya, pues prácticamente si detienen la gestión comercial en ese sentido, pues no tienen otra fuente de ingreso, por lo tanto estarían pues perdiendo bastante. Y eso evidentemente pues va a perjudicar su cierre fiscal, su cierre contable y vaya, eso es una cadena de problemáticas que se van a ir suscitando. Entonces, los principales bancos en México tienen este problema, son muy cuadrados, son inflexibles y algo que les comentaba iniciando esta charla es, las OFOMES tienen esa visión de ser más flexibles y de ser más amables hacia el otorgamiento del recurso. Sin embargo, vaya, en la experiencia vivida les puedo decir que estas OFOMES mismas dependen de los mismos bancos, entonces prácticamente tienen que hacer los mismos procesos para que la entidad financiera pues no pierda en lugar de ganar. Entonces, tenemos un problema que seguramente habrá que estudiarse a fondo. Algunas de las asociaciones como la Asociación de Bancos de México, como la AMSOFAC, la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras, y ya están evaluando este tipo de problemáticas, aunque no se ve a corto plazo, pues para cuándo se puedan visualizar. Vaya, el tema tiene muchas aristas. Yo realmente la intención de esta plática pues es que puedan acercarse con nosotros los consultores. Atendemos varias industrias. De hecho, voy a compartir un video a través del cual, bueno, podemos visualizar el tipo de, el tipo de, el tipo de industrias que nosotros atendemos, ¿no? O sea, atendemos todo el sector hotelero, atendemos el sector offshore, atendemos el sector, por supuesto, médico, el sector de la construcción, el sector agro. Tenemos muy buenos clientes en el sector de campo, de cultivo. Son financiamientos muy especializados a través de los cuales nosotros financiamos por ciclos, y por ciclos me refiero a que a lo mejor el ciclo empieza en el mes de julio y el cliente no es como que yo le vaya a cobrar una mensualidad entrando a agosto, sino que precisamente nosotros hacemos un estudio y decimos, bueno, tu ciclo termina en 6 meses. Entonces, yo te presto en julio y en diciembre, noviembre o en enero yo te cobro ese dinero ya que tú hayas tenido el retorno, ya que se haya producido tu materia prima y que hayas podido venderla a tus proveedores. Entonces, tenemos también financiamientos o consultorías en financiamientos para desarrolladores de proyectos inmobiliarios, como lo son oficinas, como lo son hospitales, como lo son pues vaya, de estas viviendas. Por ejemplo, uno de nuestros grandes clientes pues es Casas Haber, un cliente aquí de
de Monterrey, que pues en algún momento estaba buscando más o menos 200 millones de pesos en tema de factoraje para cobrar y para poder impulsar y capitalizar su negocio. Afortunadamente, como estos clientes, pues tenemos varios, ¿no? Sí es importante recalcar que nosotros tenemos esta amplia gama de productos. Siempre tratamos de acercarnos y de ver el cómo sí, de apoyar al cliente. Vaya, la economía de este país depende mucho del cliente pyme. Las grandes empresas, pues generalmente ya tienen sus recursos propios, su crecimiento es orgánico y no tienen que depender tanto de otras entidades financieras para apalancarse, es decir, sí las consideran dentro de su pool de oportunidades, pero no dependen de ellas como lo puede ser una pyme que está apenas en crecimiento. Eh, Otro problema que tenemos con el tema de la crisis derivada es el tema de los emprendedores. En la actual gestión gubernamental mexicana, pues se han quitado varios apoyos a los emprendedores que muchas veces pues inician prácticamente sin recursos, sino nada más con una idea. Para esto pues existen otro tipo de recursos que son los Ventures Capital, aunque actualmente pues si no, si bien es cierto, sigue habiendo operando algunos Ventures Capital vigentes, pues también no es como que sea la mejor época para ellos, ya que representa un riesgo bastante alto de atender. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena que los empresarios, que los emprendedores, que los directores de grandes empresas, de medianas y de chicas, de igual forma, se acerquen con verdaderos especialistas. Vaya, no es anunciarme ni es comercializar la marca que yo represento. Vaya, en el mercado existen algunos otros brokers, algunos otros colegas que seguramente pues, podrán tener un conocimiento en el medio, si no igual, inclusive hasta mejor que yo posiblemente. Pero vaya, todo es con la misma finalidad, todo es con la finalidad de aprovechar el tema, perdón, todo es con la finalidad de aprovechar las oportunidades, de hacer crecer a la industria. Eh, y pues bueno, yo creo que por aquí tenemos una pregunta. Denme un segundito. A ver, la pregunta que dice Salvador Villarreal. Me pregunta, ¿qué diferencia hay entre un factoraje y un factoraje inverso? No entiendo a qué te refieres con factoraje inverso. Vaya, hay dos tipos, bueno, más bien tres tipos de factoraje. El factoraje con recurso, el factoraje sin recurso, el factoraje en moneda nacional y el factoraje en dólares. El factoraje con recurso, la diferencia es que, por ejemplo, si yo tengo 100 pesos en facturas, el factoraje con recurso, la entidad me va a decir, bueno, yo te voy a dar de esos 100 pesos, te voy a dar 80, pero para que te los dé tú me tienes que dar 5 pesos. Entonces tú me das 5 pesos, yo te doy los 75 restantes o los 80 restantes y vaya, yo me quedo primero con el pago inicial y además con el valor de las facturas a la cobranza posterior. El factoraje sin recurso es directamente, yo te compro tus facturas, yo las cobro y pues bueno, tienes tu cantidad. De igual manera se hacen procesos de acreditación de la línea, pero vaya, no es tan riguroso como un proceso para la apertura de un crédito simple, de un crédito revolvente, de un arrendamiento, que ya son temas un poquito más complicados, más especializados, y por lo regular también son montos que van por encima del 1,000,000 de pesos. No sé si haya aclarado tu duda bien, estimado Salvador. Si no, con todo gusto, compárteme el detalle de tu duda y con gusto lo resolvemos. Tenemos actualmente algún par de convenios con entidades en el extranjero, con fondos de inversión en Nueva York, en Texas, en Inglaterra y en Australia, que nos permiten el ofrecer algunos productos financieros que ya se ofrecen en México, pero con condiciones pues más competitivas. Vaya, el dinero del extranjero muchas veces es más competitivo. Actualmente hay una relación cambiaria cuando se habla de peso dólar y por eso es que ahorita muchos no están recurriendo a eso, también derivado de la problemática global de todo el tema de los petróleos, pero vaya, eso ya es un tema macroeconómico, como les comento, realmente estos temas financieros tienen muchas aristas y por supuesto que
que hay que detallar cada uno. Esto nos puede llevar mucho tiempo, pero estoy tratando de ser puntual. A tu orden, Salvador, con la siguiente pregunta. O si alguien más tiene alguna pregunta, con todo gusto activen su micrófono o pónganme en el chat y les vamos contestando poco a poco. Realmente el tema es muy extenso y si no quisiera que se quedaran con dudas, por supuesto que al finalizar voy a dejar ahí mis datos por cualquier cosa con mi número celular personal y con todo gusto podemos estar atendiéndolo. Sí, yo tenía otra pregunta, Luis. Sí. Ahorita, bueno, los bancos es un problema sacar créditos con los bancos, por todo lo que comentas. Correcto. Tiene a veces más contras que pros. Y las SOFOME, las SOFIPOS, y como dice, y también creo que las cooperativas de crédito a veces son un poco más flexibles. Y entonces, bueno, lo que te piden de requisitos a veces, como dices, es más flexible, no son tan rigurosos, por decirlo de alguna forma. Correcto. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Porque creo que los bancos hasta te piden el acta del perrito y no sé cuántas cosas. Es correcto. Y las SOFOMES y las SOFIPOS y las cooperativas de crédito, al ser más flexibles, quisiéramos entender, bueno, qué es lo mínimo que te van a pedir para créditos o para un financiamiento. Y me imagino que depende del monto de financiamiento. Me imagino. Correcto, y lo acabas de mencionar exactamente como lo es. Los bancos muchas veces, sobre todo los bancos dirigidos a banca empresarial, no sé, tipo B por Más, tipo Credit Suisse, Banco Actinver, ese tipo de bancos de segundo nivel y que son muy dirigidos a la banca empresarial, pues como bien lo comentas, muchas veces piden pues el acta de matrimonio y tienes que membretar una hoja de tu empresa, diciendo y jurando que los datos que estás entregando a la entidad son verídicos, todo esto para hacerlo legal. Y no está mal, o sea, realmente cuando yo inicié la carrera y cuando inicié pues mis especialidades, cuando inicié en este mundo, algunos de mis ex patrones y dueños de una financiera boutique en la Ciudad de México me decían, a ver, es que es muy sencillo, si tú eres el dueño de, no sé, tienes 50 millones de pesos para prestar y llega alguien y te pide 2 millones o 3 millones, ¿qué le pedirías tú? O sea, y está muy bien eso, porque desde ahí tú adoptas la visión del dueño del dinero. O sea, el dueño del dinero, así le pidas 100,000 pesos, le pidas 50,000 pesos, no deja de ser un ingreso, no deja de ser dinero y no deja también de ser un método a través del cual puedes ayudar, pero vaya, siempre buscando el retorno del mismo. Eso hablando de que seas el dueño del dinero. Otra cosa es que represtes el dinero que a ti te están prestando. Con mayor razón, tienes que cuidar ese dinero y tienes que perfilar bien a tus clientes para que no vayan a caer o tengas menos posibilidad o probabilidad de que este cliente deje de pagar. Entonces, yo creo que es importante el adoptar esta visión desde el que presta el dinero. O sea, si tú tienes 20 millones de pesos y llega alguien y te pide 10, ¿tú qué le pedirías para cerciorarte de que le vas a prestar? Aquí seguramente es donde yo sí empato con la visión de muchas entidades financieras en donde, bueno, para empezar, es un buró de crédito, todos te lo van a pedir. Un buró de crédito en el cual me refleje tu historial crediticio, tu comportamiento crediticio, es decir, ¿qué probabilidades tiene más? Alguien que me está pidiendo 2 millones y en el pasado a lo mejor le prestaron 3 y los pagó en tiempo y forma, o alguien que, no sé, pide 3 millones de pesos y le prestaron alguna vez 500,000 y tuvo retrasos por 90 días. O sea, realmente desde ahí tú empiezas a visualizar qué tipo de clientes vale la pena y qué tipo de clientes no.
como bien lo comentas, los bancos son muy rigurosos y muy estrictos y muy cuadrados en el tema de los documentos. Te voy a decir cómo funciona un banco. Un banco para financiamientos que van desde el millón hasta los 7 millones de pesos tienen un estudio que se llama estudio paramétrico. ¿Qué significa? Yo como ejecutivo bancario recibo todo el expediente, recibo la documentación, la ingreso a un sistema del banco y en este sistema se encarga de hacer un estudio rapidito. O sea, en el buró de crédito rápido te revisa cuántas flechitas, cuántos taches tienes, cuántos números amarillos, cuánto trae tu balance general. Hay una cosa que se llama vaciado. En este vaciado, pues, pones los ingresos, tus ingresos netos, tus ingresos después de impuestos, todo esto. Y este sistema lo que hace es, con sus estándares, decir, este pasa y este no pasa. A diferencia de una SOFOM. En una SOFOM es una persona que revisa igual el expediente de, por decirte alguna cosa, de Grupo Bimbo, al de, no sé, el de Clínica San Agustín, ¿no? O sea, por decirte cualquier cosa. O sea, lo revisan de igual manera y lo revisa una persona. Esta persona tiene criterios para decir, pues a lo mejor se retrasó 20 días, pero me lo está justificando de esta manera. A lo mejor se retrasó 15 días, pero porque la máquina no estaba bien equilibrada, o a lo mejor la máquina ni siquiera le había llegado, entonces pues, no estaba pudiendo pagar porque iba a pagar algo que no tenía. Entonces el ejecutivo se encarga de ser un poquito más humano en sus criterios, no es como el sistema bancario. He ahí la gran diferencia. Ahora, también hay SOFOMES, vaya, perdón por la palabra, pero hay SOFOMES abusivas, hay SOFOMES que precisamente eh, se agarran de que el cliente trae un mal historial para decir, pues a ver, yo te presto, pero me das una garantía que valga 3 veces lo que me estás pidiendo. O sea, yo no soy digamos, si ellos lo piensan, yo no soy un promotor o un vendedor de bienes inmuebles, pero vaya, si me quedas mal, si yo te presté 3 millones y me quedas mal y no me los pagas, yo ya tengo asegurado un bien inmueble que cuesta 3 veces o 4 veces lo que te presté. Entonces también hay muchos de este tipo de sofomes que, híjole, pues que se agarran del tipo de clientes que pues no tienen a lo mejor otra salida, a lo mejor que se les atoró ahí la carreta en algún momento y pues ni modo, tienen que grabar su bien inmueble o dejar su inmueble Tengo otras dos preguntas, Sí. Luis. Bueno, ahorita, por ejemplo, no me quiero meter en problemas con el gobierno, pero lo tengo que. No, sí, no, Gobierno por supuesto. federal Correcto. hizo, trajo, nos está otorgando créditos por 20,000 pesos a nivel nacional, Correcto. que son al parecer personales o no sé de qué tipo. Y es lo que hay por parte del Correcto. gobierno, esos apoyos que son préstamos y se van a regresar, se van a cobrar, tengo yo entendido. Y después el Consejo Coordinador Empresarial consiguió dinero que es por factoraje, por no sé cuánto dinero, que no sé yo si se está otorgando o no, pero se consiguió. Y entonces eso es lo que se ha dicho a nivel nacional. Así, son las grandes noticias para Correcto. las empresas. Entonces, y los bancos no han dicho nada, están muy calladitos. Todas las entidades financieras están calladas, nos sorprende que estén callados. Eh, por eso el interés de invitar a alguien que nos diga, oye, pues, ¿qué está pasando? Porque las empresas, tenemos ahí, son 3 meses ahorita, Correcto. el flujo financiero se ha caído, tú sabes, porque, porque muchas empresas no están vendiendo. Pero ahorita ya va a retornar la actividad financiera. Entonces, eso está dificultando a las empresas a pagar cosas y por eso necesita financiamiento. Correcto. Con el que el gobierno da, no ayuda ni para una quincena. Es correcto. Entonces, bueno, esa es mi duda. ¿Qué
Te perdimos, ¿Qué es callados? Todas las entidades financieras están muy calladas, entonces, bueno, las OFOMES tú nos las muestras como una posible respuesta ¿correcto? a todo esto. La flexibilidad es Sí, lo más importante. sí, Y hasta cuánto pueden prestar. correcto. Salvador, ¿verdad? Sí, Sí, Salvador, mira, de hecho es muy buena tu pregunta. Como bien lo comentas, pues el crédito o sea, el crédito que está ofreciendo el gobierno, como bien lo mencionas, pues no alcanza para nada. O sea, híjole, yo creo que aquí, y perdónenme si hay algún integrante, pero realmente las decisiones gubernamentales no han sido las mejores. No, es venderle a las personas, a la gente, una idea que no es, y todos los involucrados en el sistema financiero lo podemos ver. En este sentido, sí, muchos de las grandes asociaciones como lo es Coparmex, Canacintra, entre otras, o como mismos nosotros, pues tenemos que voltear a ver pues, para dónde pues, buscar ayuda, ¿no? Te voy a decir el porqué de las cosas. Uno de mis principales, o varios de mis principales socios comerciales en la Ciudad de México, pero enfocándome a solo uno, un muy buen amigo mío, se llama Ricardo Elías Fernández. Ricardo Elías Fernández fue, o bueno, más bien es exdirector general de Arrendador Actinver, perteneciente a Banco Actinver. Eh, Esta persona pues conoce muy bien a los dueños y a los directores generales de diferentes entidades bancarias en México. Y en una reunión que tuvimos hace algún par de semanas, pues platicábamos todo este tema, ¿no? Platicábamos el por qué los bancos ahorita están muy callados, no están solucionando nada, cuando hace algún mes y medio salió una noticia en donde la ley obliga a los bancos a operar con normalidad. Sin embargo, pues no lo están haciendo. O sea, ellos se escudan diciendo, bueno, yo estoy operando con normalidad, tú puedes ir a mi sucursal, puedes hacer tus movimientos, puedes inclusive solicitar un crédito. Sí, o sea, solicitarlo puedes, pero para que lo otorguen es otra cosa. Entonces, estos bancos están operando seminormal. O sea, seminormal me refiero a que se están, como ya lo mencionaba, enfocando mucho en la cartera actual o en la cartera vigente que tienen. Se están encargando, y esto también es por instrucción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicta y regula ciertos estándares y parámetros para las entidades a las que supervisa. Dentro de estos estándares es que las entidades bancarias no tengan arriba del 3% de su cartera total en cartera vencida, en clientes que ya no pagaron. Entonces, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores manda la instrucción a todo el gremio de bancos, a los que supervisa, diciendo, cuida a los clientes que tienes actualmente, porque si se te eleva un punto porcentual o una décima porcentual tu cartera vencida, vas a estar en problemas conmigo y vas a ser acreedor a cierto tipo de multas. Entonces los bancos agarran a todo su equipo comercial, a su equipo de contabilidad, a su equipo back office, mesa de control, etcétera, a visualizar y a encargarse de darle la atención a los clientes ya vigentes para que estos no caigan en impago. Es decir, muchas veces hicieron reestructuras, siguen haciendo reestructuras de deuda, es decir, a lo mejor el cliente debía 2 millones de pesos, pero ahorita no está pudiendo pagar por el tema de la contingencia. Entonces, la entidad se encarga a través de una persona de decirle, a ver, me debes 2 millones de pesos y no me puedes pagar ahorita. Tu mensualidad es de 20,000 pesos, por decir alguna cosa. Vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una reestructura de deuda y de estos 2 millones me vas a deber 2,5 millones. Te voy a dar 3 meses de plazo para que me pagues. O sea, en 3 meses no me vas a pagar y a partir del cuarto mes a lo mejor me sigues pagando los 20,000 pesos. Pero ya en lugar de deberme 2 millones, me debes 2,5. Entonces, pues el cliente no tiene de otra más que decir, bueno, pues voy a deber más,
pero pues me está dando chance en 3 meses en que yo solucione mi problema, en que a lo mejor consiga un recurso adicional en el mercado financiero alternativo, en los auxiliares de crédito. Entonces, no es que los bancos no estén operando, es que están concentrándose en que su cartera no caiga en cartera vencida. Esto les representa multas millonarias, entonces, pues sí, es de cierta manera entendible que lo estén haciendo. Es algo que yo comentaba. O sea, una cosa es que estén haciendo bien su chamba en ese sentido, pero por otra parte están descuidando todo el tema empresarial. Y vaya, el sector pyme, yo puedo decir que el sector pyme es el que sostiene la mayor parte del sistema económico mexicano. Entonces, para eso están todas estas otras entidades auxiliares, y estas entidades auxiliares, pues algunas son flexibles, algunas realmente sí son lo que dicen ser, que son un apoyo realmente al sector empresarial, y otras pues nada más se aprovechan del sistema, ¿no? Podría mencionar varias, inclusive varias con quienes trabajo y con quienes en su momento, pues si es muy necesario tocar base con ellos, pues los presento como un crédito de oportunidad, más nada. O sea, un crédito de oportunidad es aquel crédito que te permite obtenerlo de manera rápida, en 7, 15 días cuando máximo, pero que en ese tiempo tenemos que estar consiguiendo otro crédito más competitivo para sustituirlo y no estar pagando intereses tan altos. Eso es un crédito de oportunidad. Es muchas veces lo que hago cuando tengo que recurrir a entidades financieras de este tipo, ¿no? Digo, hay muchas actualmente en el mercado, unas que de hecho están creciendo bastante, pero bueno, es su core de negocio, al final del día ellos hacen su chamba, ¿no? No está mal, simplemente es visualizar bien qué es lo que ofrecen y qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, re, retomando tu pregunta respecto a los créditos de gobierno, yo creo que olvídalo. El tema de gobierno tiene muchas letras chiquitas implícitas y vaya, no vale la pena. O sea, yo creo que vas a estar más tiempo haciendo el proceso y dando documentación, porque el gobierno es así, lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, actualmente nosotros también trabajamos con algunas entidades pertenecientes a la banca de desarrollo, es decir, a la banca de gobierno, como lo son Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, Fideicomiso al Fomento Rural, FIFOMI, o al Fideicomiso al Fomento Minero. Entonces, pues realmente tenemos algún acercamiento con estas entidades y sabemos bien a bien que son entidades que sí, o sea, son muy baratas en cuanto a sus tasas de interés, pero en proceso te piden que hasta le lleves los tickets que te gastaste en el Oxxo para documentar y verificar que realmente te lo estás gastando en eso. Entonces, tiene sus bemoles. Yo creo que es un tema de estudiar muy bien lo que necesitas y perfilarte de acuerdo a la entidad que más te convenga en cuanto a términos, condiciones, fechas, tiempos de respuesta y costos generados en general. Por aquí, Ángel Villegas, me preguntas como cuáles, ¿qué? Como hablaste de algunas ofertas que son muy agresivas, ¿como Sí. cuáles? Nombres, como dirían, nombres. Ok, agresivas en cuanto a costos, te puedo decir que, híjole, pues Credix es una de ellas. Credix es una financiera que ahorita está con mucho crecimiento, sin embargo, sí son un poquito agresivos en el sentido de que a ellos no les importa si estás en buró de crédito. A ellos no les importa si no le pagaste a Banorte, a Bancomer, al que tú quieras, pero sí te piden tener una garantía hipotecaria, sí o sí, te piden tener una garantía hipotecaria y su avalúo o su aforo de evaluación es de 4 a 5 a 1. Es decir, que si yo solicito 1,000,000 de pesos, necesito entregar una garantía hipotecaria, un bien inmueble en que valga por lo menos 4,000,000 de pesos. Entonces, y bueno, esto adicional a las tasas de interés que ellos tienen, que están más o menos entre los 32 y el 35% anual. Esto es muy caro en el mercado actual. Digo, un banco, no sé, bancos muy baratos, no sé, Bancomer, Santander, son bancos que te entregan una tasa de interés de un TIE más 3,
4 puntos. Estamos hablando actualmente, y por la tasa base que otorga el Banco de México, estamos hablando de una tasa anual de entre un 10 y un 12%, cuando estas otras financieras te dan una tasa anual del 32 al 35 y en algunos casos arriba. Entonces, sí, o sea, cuando yo gestiono financiamientos a través de Credix, porque lo hago, sí le digo al cliente, oye, estate consciente de esto, o sea, te van a solucionar rápido y vas a salir del hueco rápido, vas a tener el recurso rápido, pero velo como un crédito de oportunidad. O sea, ahorita te lo doy, pero mientras hay que estarnos moviendo en otras entidades para sustituir ese mismo, porque si no te va a comer y te va a terminar cobrando y además se va a terminar quedando con tu propiedad. Bueno, dentro de esto, Credix, Credijusto, Creditea, tienen socios comerciales inmobiliarios que les permiten desplazar estas propiedades. Es decir, te lo voy a poner muy visual el tema. Credix, Credijusto, Creditea, Arrendamás, la que tú me digas, te va a prestar $1,000,000 y tú le vas a entregar un bien inmueble que vale 5 millones de pesos. Tú por X o Y razón ya no puedes pagarle ese $1,000,000. Entonces lo que ellos hacen es que si el bien inmueble cuesta 5, se lo terminan vendiendo a uno de sus socios comerciales inmobiliarios en 3 millones de pesos. Se lo venden en 3, costaba 5. Entonces ellos ya tienen ganado lo que pagaste, lo que haya sido, más 3 millones que recuperaron. Su margen está cubierto perfectamente. Entonces estas financieras no pierden. O sea, estas financieras, aunque tengan una cartera vencida arriba del 5%, 7%, muy probablemente no pierden porque sus pérdidas ya están contempladas en el margen de utilidad que acondicionan al inicio del contrato. Entonces, sí te puedo mencionar por lo menos esas, Credijusto, Creditea, Credix, básicamente todas con las que veas un crecimiento exponencial rápido son ese tipo de financieras. Y crecen tan rápido porque te solucionan rápido. O sea, eso sí lo tengo que decir. O sea, Credijusto, yo he hecho muchos negocios con ellos porque son una entidad financiera que sí te pide una garantía hipotecaria, que sí te tiene un avalúo o un aforo alto, pero son créditos de oportunidad. O sea, hay clientes a los que les he llegado a solucionar en 15 días un capital de trabajo de 30 millones de pesos. Entonces, es lo que les digo. Yo creo que debemos de enfocarnos en la liquidez antes que en la rentabilidad. Si yo no tengo ahorita el recurso para operar mi negocio, ¿cómo pretendo pagar el financiamiento y tener la utilidad que me permita pagarlo y pagar algunos otros costos como lo son nóminas? Entonces y váyanse con esta idea, ese tipo de financieras no es que sean malas, es que si tu empresa es susceptible a tener unas mejores condiciones en alguna otra entidad, por supuesto que cámbiate de entidad, pero si tu empresa es una empresa que pues, no tiene de otra más que pocas opciones y esas opciones son caras, yo creo que sería bastante útil el adquirir ese compromiso, salir o apagar tus pequeños incendios y eventualmente pues poder verla o buscar la manera de pagar el financiamiento o de sustituirlo. Eso también le ayudamos mucho a los empresarios a renegociar términos y condiciones o sustituirlos con otros créditos. Adán, con gusto. Muchas gracias, Abraham. Estimados compañeros ejecutivos, antes de iniciar con mi participación, me gustaría hacer una analogía respecto al número que esté en el piso. Un número, le voy a poner el número 6, y de un extremo está una persona y del otro extremo está otra persona. Una persona ve el número 6 y del otro lado, la otra persona, ¿qué número verá? El número 9. Para poder entender un poco lo de la presentación de nuestro compañero Abraham, yo les quiero platicar respecto a la analogía del número 6 y el número 9, el punto de vista que tenemos de los negocios. Todas estas áreas de oportunidad son negocios. Nosotros en Chihuahua estamos en un grupo de empresarios haciendo una SOFOM, y para eso nos preparamos con investigación de mercado,
investigación técnica y investigamos que existen 4 tipos de entidades financieras. Unas son las dispersoras, otras son las SOFOM, otras son las uniones de crédito y finalmente los bancos. Todas tienen un mismo fin, hacer negocio. El negocio es la diferencia de la tasa de interés con la que tú consigues los recursos como SOFOM o como dispersora contra el interés que vas a prestar. Esa es tu ganancia. Esa es la ganancia que van a tener todas las entidades financieras. La SOFOM presta a una tasa de interés y él consigue los fondos a otra tasa de interés. La diferencia es su ganancia. Así que todas las entidades financieras buscan esa ganancia. ¿Y cuál es una regulación, una regla que te pide para poder ofrecer esos créditos? Porque finalmente, para abrir una SOFOM, no necesitas dinero. La verdad es que no necesitas el dinero. Tú lo vas a conseguir de instituciones como los bancos, como NAFIN o NAFINSA, como FIRA, que te van a prestar. Tú vas a hacer un puente entre ese crédito y la entidad financiera. Cuando tu negocio tiene que tener, lo que mencionaba Abraham, una garantía, tú tienes que asegurar, porque son reglas financieras, tú tienes que asegurar el monto que estás prestando para poderlo recuperar. Ya cada entidad pondrá sus reglas. Yo puedo poner el 2-1, 2.5-1, o como él mencionaba el ejemplo, del 4-1, pero ya finalmente cada persona va a decidir cuál es el recurso, en qué entidad financiera lo va a contratar, en qué SOFOM. Nosotros, a la hora de aprender esta situación, vemos que en Chihuahua, por ejemplo, existen 50 SOFOMes. Es un área de oportunidad enorme y sobre todo ahora que se vienen las situaciones difíciles financieras, donde se va a requerir mucho capital. Así que nosotros acá en Chihuahua estamos viendo abrir una SOFOM para apoyar a nuestra comunidad y también estamos viendo que sea una SOFOM enfocada, porque la SOFOM tiene que tener en Chihuahua, de las 50, la mayoría van a las cuestiones agrotecnológicas, de agricultura, ganadería. Nosotros queremos abrir una SOFOM que sea enfocada al empresario, que tenga una tasa de interés competitiva, pero obviamente, como les digo, la analogía del 6 y del 9, para nosotros tiene que ser negocio. Nosotros tenemos que garantizar ese fondo, porque el dinero no es de nosotros, el dinero nos lo prestan. El dinero es una entidad financiera que nos presta el dinero a una tasa del 8% y nosotros vamos a prestar al 15% para tener una ganancia. Y también uno de los expertos que nos apoyó con esta investigación nos dice que existen fondos internacionales. Fuera de México hay personas que tienen mucho dinero, millones de dólares, y su interés es el 0%. 0%, o sea, no ganan nada, nomás tienen el dinero. Entonces, cuando llegan a México y les dicen, oye, aquí las tasas son del 10, del 12%, pues es muy atractivo para ellos el prestar ese dinero a esas tasas de interés, porque en sus países es del 0. Así que para mí se me ha hecho muy interesante la plática de Abraham. Te agradezco mucho esta Gracias, Adán. participación. Y también quiero aprovechar para comentarles, como miembro de ejecutivos de ventas y mercadotecnia en Chihuahua, que estamos trabajando para nuestra convención. Próximamente les haremos llegar las fechas y la metodología en la que vamos a hacer nuestra convención nacional acá en Chihuahua. Les mando un gran saludo de parte de todos los socios ejecutivos de Chihuahua y estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, Dan, muchas gracias. Pues no sé si por ahí tengan, perdónenme, no sé si por ahí tengan alguna otra duda. Digo, eventualmente, seguramente saldrán algunas cuantas. Aquí le pediría a mi estimado Ciro si en su momento pudiese compartir mis datos, o a Salvador, para que con gusto, cuando tengan una duda, un requerimiento, una solicitud, con todo gusto los pueda apoyar, o alguien de mi equipo de trabajo. Con todo gusto. Y sobre todo dejarles en claro que siempre hay manera de sacar adelante los casos. Mismo gobierno, tenemos entidades financieras que le prestan a los 3 niveles de gobierno, entonces no se queden con ese estigma de que a lo mejor pues nadie les va a prestar, porque no es así. O sea, siempre existe alguien que esté dispuesto a hacerlo.
sea caro, sea barato, pues son temas de oportunidad y con gusto los asesoro para ese tema sin costo alguno. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para Abraham. Oye, Abraham, yo tengo una duda. ¿Cuál Sí. sería para nosotros el caminito que deberíamos seguir, el paso 1, 2, 3, etcétera, para en caso de que necesitemos algún recurso, algún financiamiento, etcétera, de que debemos de seguir y que nos pudieras dar algunos tips como para, oye, cuídate de esto, ten ese tipo de papelería lista, te van a preguntar ese tipo de cosas, para ir más preparados y sobre todo cuidar, como tú lo mencionabas ahorita, que hay diferentes tipos, cuidar que vayamos con la correcta, ¿verdad? Y no sea al final de cuentas más complicado ese crédito y perjudicial para los negocios que beneficioso, ¿verdad? No sé si tengas algún tips o algo así que nos pudieras compartir. Sí, por supuesto. De hecho, es muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Híjole, aquí sí voy a hacer un poco de promoción y es sin querer, o sea, vaya. Un tema que yo les comento a mis clientes muchas veces es decirles, a ver, yo como gestor, como intermediario financiero y todo el equipo que me representa en las diferentes ciudades, lo que te vendemos son dos cosas. Uno es la garantía de que tu financiamiento te lo consigo sí o sí. Tengo un lapso de 90 días para hacerlo, aunque muchas veces pues, buscamos que sean los primeros 30. Y la segunda es el tema de la flexibilidad y agilidad de entregar el recurso. ¿Qué pasa? Si yo voy como empresario y me paro en las puertas de Bancomer o de, no sé, de Ingenium Capital o de Element Fleet, que son algunas arrendadoras por mencionar algunas, ¿qué va a pasar? A mí primero me tiene que conocer el ejecutivo. El ejecutivo me va a querer conocer, me va a decir quién es Luis Abraham Escobar, qué es lo que hace, cómo se gana la vida, cuánto gana después de impuestos, y luego va a decir, bueno, ¿para qué quiere el recurso? Entonces le voy a tener que presentar el proyecto o la operación de la que le estoy hablando. Después va a querer conocer mi empresa, va a decir, ok, esta empresa genera cuánto, quiénes son los principales accionistas, dónde está, desde cuándo está constituida, cuál es su historial de crédito, etcétera. Entonces, cada una de estas etapas que por lo regular son las que tienen la mayoría de las entidades financieras te conocen a ti, conocen la operación, conocen la empresa, después entra a evaluación y análisis de crédito, luego análisis de riesgo, análisis jurídico, y cuando todos estos procesos ya terminaron, es cuando ellos pueden estar tomando la decisión de dispersar sí o no el recurso al solicitante. Este proceso, por largo que parezca, hay entidades que lo llevan a cabo en 3 días y hay algunas otras que lo llevan en 3 meses. Entonces, ¿por qué yo les vendo a mis clientes? Y creo que ha sido mucho el éxito de nosotros, porque yo les vendo la agilidad. Te voy a explicar cómo lo hacemos. Al igual que el socio que acabo de presentar hace un momento, Ricardo Elías Fernández, tengo otro socio que trabajó mucho con él, que se llama Armando Castillo Aceves. Armando Castillo es, además de muy buen amigo mío, él estuvo como director de división de banca corporativa en Banorte, estuvo en ABC Capital. Y les puedo decir una cosa, el medio del financiamiento, el medio bancario es muy pequeño. O sea, lo que aquí yo pueda hacer, lo van a saber en la Ciudad de México y lo van a saber en Querétaro y lo van a hacer en Guanajuato y en Guadalajara y en todos lados lo van a saber. O sea, generalmente todos nos conocemos entre todos. No somos competencia. O sea, si bien es cierto, cada quien tiene su core de negocio y cada quien busca los mismos objetivos, muchas veces somos una sinergia que nos permite sacar adelante las operaciones y apoyar a los clientes. Yo llevo 7 años en el mercado, considero que es una experiencia corta en comparación de algunos de estos socios de los que les hablo, aunque pues sí es una experiencia que pues me ha dejado o me ha dado la oportunidad de conocer
pues temas de estructuración, temas de implementación, temas de instrumentación jurídica de los financiamientos. Y yo como ex coordinador, ex gerente, ex ejecutivo de bancos y de SOFOMES y de arrendadoras, pues conocí a muchos exdirectores y directores actuales de varias entidades. A su vez, estos exdirectores y estos directores actuales conocen a otros directores. Entonces, aquí en México, el tema del gestor o del broker financiero no es un tema de cuánto sabes, sino de a quién conoces. Aquí el tema es, yo conozco a Ricardo y Ricardo, se los comparto muy transparentemente, Ricardo Elías es compadre de los dueños de Banco Autofin. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me llega un proyecto, pues toco base con Armando, toco base con Ricardo, con Alfonso Mansur, con algunos de estos principales socios, y les digo, oye, traigo un proyecto. Ya no tiene que pasar la entidad desde el ejecutivo que conoce a la persona, y luego al proyecto, y luego a la empresa, y luego a viabilidad, etcétera. Aquí nos vamos directo al director. El director, ¿qué hace? Pues obviamente hace su análisis, pero básicamente es en números. O sea, el director es el que hace el desmenuce de la información cualitativa y cuantitativa y sobre eso toma una decisión y de ahí lo pasa directo a los comités de riesgos y comités que dispersan sí o no el recurso. Entonces nos estamos evitando por lo menos 4 a 5 pasos dentro de un proceso normal. Y esto va en dos caminos. Por ejemplo, no sé, tengo un muy buen amigo que se llama Ángel Mas. Curiosamente es un cuate regio trabajando en la Ciudad de México, al revés que yo. Y este cuate es director de estudios económicos en la principal y más grande unión de crédito de Latinoamérica, que es Grupo Único. Cuando a mí me llega un caso, yo lo mando directo con él o con uno de los directores, uno de los dueños, que es muy buen amigo de mi cuate Armando. ¿Y qué pasa? Yo, Luis, o él, Armando, o quien les haga llegar el proyecto, somos personas que tenemos una carrera limpia, o sea, y que ya nos conocen. Entonces, cuando ya nos conocen, saben que nosotros les vamos a llevar proyectos ya estudiados y ya viabilizados, que no van a tener que hacer tanto desmenuce porque saben que la calidad de proyectos que nosotros referimos ya tienen un 80% de viabilidad. Es cosa de que nada más lo empaten con sus criterios. Realmente eso es lo que yo le vendo a la gente. Lo que yo le vendo a la gente es, pásame tu caso y dentro de los convenios que yo tengo y dentro de los socios comerciales que nosotros tenemos, vemos el cómo sacar adelante tu operación. Por ejemplo, no sé, por mencionar un ejemplo, de repente se me acercó la empresa Copemsa, que es una empresa de estacionamientos muy grandes en México, y me decía, oye, pues requiero 20 millones de pesos y el único activo que te puedo dejar en garantía, no te puedo dejar ni casas, ni inmuebles, ni nada, te puedo dejar parquímetros. Vaya, para mí era un problema porque decía, los bancos no van a querer. ¿Por qué no van a querer? Porque van a ver un parquímetro y me van a decir, ok, será muy Copemsa y será muy empresa líder en el negocio, pero si me deja de pagar, ¿yo qué le voy a hacer a un parquímetro? Ni modo de que venda un parquímetro. ¿A quién se lo vendo? Entonces, ahí es cuando entran las temas de relaciones y los vínculos que tenemos. Híjole, sí está complicado, pero ya te conozco. Y si me lo estás diciendo tú y si me lo estás asegurando tú y además le veo viabilidad de números, vamos para adelante. Entonces, aquí el tema de la gestión y del brokeraje financiero es a quién conoces, no qué sabes, porque lo que sabes, pues lo puedes cabildear de diferentes formas con algunos expertos en el medio, mismos socios comerciales, pero vaya, sí es muy de a quién conoces. Ahorita traigo caminando unas operaciones, por ejemplo, en Guanajuato, de habilitación a bio. No cualquier banco y no cualquier entidad presta y en 6 meses recupera la lana. O sea, es muy especializado el mecanismo a través de las cuáles entidades pueden funcionar y a quiénes conocen para que tú eches a andar el proyecto rápidamente. En cada una de las instituciones donde tenemos convenio, dígase Ingenium Capital, dígase Bepemsa, Credijusto, Arrendamás, Element Fled, Banco Autofin Mexicano, Unifin, Mexarrent, cualquiera de las entidades con las que tenemos, siempre buscamos tener vínculos con directores, en algunos casos con dueños de las mismas entidades financieras,
para que esto nos permita tener decisiones ágiles en tiempo y forma y a lo mejor ser un poquito más competitivos en las propuestas de lo que originalmente le podrían dar a la persona que se acerca a la puerta de su sucursal. Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, y por lo que decía que aquí sí o sí me voy a tener que vender aquí yo creo que lo mejor, en lugar de acercarte a la entidad financiera, acércate con expertos. O sea, acércate con consultores, con agencias de brokeraje financiero que sepan y dominen y tengan una relación estrecha con entidades financieras, ya sea una, sean dos, sean 50 o sean 100. Creo que esto va a abonar mucho a que puedan darte un seguimiento más puntual y de que tu proyecto pueda llegar a los tomadores de decisión mucho más rápido. Ok, correcto. Muchas gracias. Entendido. ¿No tenemos alguna otra duda por ahí? Los apoyos que están dando, pues yo creo que todos los bancos, no sé si son todos o casi todos, que le llaman Apoyo Nuevo León. Se ha manipulado mucho esto, ¿no? Es un crédito que no trae una tasa muy buena, pero, por ejemplo, Banamex me lo platicó como si fuera revolvente, no es revolvente. Algún otro, se supone que es un apoyo a una finza y no tiene comisión por apertura, pero algunos bancos te lo condicionan a comprar otro producto, etcétera. ¿Tú qué sabes de ¿Cuál es el que le está dando mejor manejo a este apoyo? Híjole, es parte de las oportunidades de las que hablamos. O sea, sí, o sea, los bancos siempre tienen un mejor costo, pero sí siempre te condicionan a lo mejor tú como empresario te dicen, pues sí te doy un mejor costo, pero tu nómina va a estar con mi banco. O sea, si la tienes en otro banco, cámbiala al mío y así yo ya te doy. ¿Por qué? Pues porque ellos generan un ingreso adicional a través de este uso de cuentas de nómina. Entonces, pues sí, es verlo como oportunidad. Yo creo que todos los bancos juegan el mismo papel. Si te fijas, las tasas de interés de Santander, de Banamex, de Bancomer, de Banorte, de Banregio ya también en el juego, no varían mucho. O sea, variarán décimas porcentuales, pero están en un mismo papel. O sea, realmente aquí es el evaluar qué beneficio no económico te están dando adicional. Porque el costo financiero de estos bancos anda muy, muy similar. O sea, realmente no hay una variante o no hay algo que me diga, pues voy a terminar pagando 1 millón o 2 millones de pesos más. O sea, no, realmente son puntos porcentuales que no hacen una gran diferencia a la vigencia de un crédito simple, como lo pueden ser 24 o 36 meses. Entonces, aquí valdría la pena más evaluar qué beneficio no financiero o no económico te están dando adicional para saber cuál te conviene. Porque, por ejemplo, Banamex, sí sé que Banamex y Banorte son entidades que te dicen, sí te presto y sí te doy más barato, pero cámbiate tu nómina para acá. O a lo mejor adquiéreme los cheques donde pones la tarjeta para el pago automático. O sea, cosas así. Sin embargo, si de repente llega Santander y te dice, bueno, yo te doy las mismas condiciones, pero tú quédate con tu nómina o X otra cosa, la verdad es que yo me iría con Santander. También hay que ver mucho el tema de la atención. El tema de la atención y ustedes como socios o parte del gremio de la asociación deberán de entender o seguramente sabrán que la atención al cliente es valiosísima. O sea, y más en este negocio. Yo les invito a que ustedes marquen al número de BBVA México que aparece en alguna página de Google y que pidan y que digan, oye, quiero un arrendamiento de vehículos. Y tomen un tiempo, pongan un cronómetro y chequen sus respuestas. O que de igual forma se paren en alguna sucursal Bancomer y pidan información acerca de este tipo de productos. Yo les puedo asegurar, y te los digo porque yo lo he hecho como parte del merchandising que yo hago, es hacerlo y les puedo asegurar que muchas veces en la sucursal no tienen a los ejecutivos indicados para esto. O sea, tú llegas a una sucursal Bancomer o alguna sucursal Banorte y les dices, oye, quiero un arrendamiento de 3 vehículos utilitarios y se quedan, déjame ver con mi gerente.
y luego hacen algunas llamadas y tú te estás 15 o 20 minutos sin respuesta. Y en el teléfono peor, o sea, no te tienen para verte y se cuelgan en las llamadas. Muy diferente a que tú te comuniques con un broker, un gestor financiero, una consultoría, una agencia de brokeraje, o es más, una SOFOM. Si tú te comunicas a una SOFOM, te puedo asegurar que en menos de 5 minutos tienes una respuesta con beneficios, qué es lo que necesitas, y a los 5 minutos posteriores seguramente te van a estar enviando los documentos que requieres. Entonces, sí creo que habría que evaluar más que un costo financiero la atención que te están dando, porque por algo te la están dando. Nosotros como agencia de brokeraje, como despacho financiero, pedimos inicialmente para los clientes o los solicitantes, pedimos tres documentos que nos van a dar la oportunidad de viabilizar la operación, que son estados financieros con sus respectivas analíticas, esto para checar temas de flujo y en su balance general. Pedimos el buró de crédito especial de la empresa y del representante legal, y pedimos un currículum corporativo de la empresa o del negocio. Con estos tres, yo te digo en una hora si tu negocio jala o no jala, o por dónde puede jalar. Entonces, es muy diferente a cuando las SOFOMES o los bancos te piden, oye, pues fírmame estos formatos, lléname la solicitud, te voy a consultar tu buró de crédito, mándame la característica del bien inmueble que quieres adquirir, o mándame un teaser del para qué quieres el recurso, para qué lo vas a usar. O sea, te piden más o menos entre 12 y 15 documentos para que al final muchas de las veces te digan, ¿sabes qué? Pues no caminó. O sea, te piden 15 documentos, te hacen esperar 7 días y te dicen, pues no camina tu operación. Es muy diferente a que un especialista, repito, o un despacho especializado en financiamientos te diga, mándame estos 3 documentos, yo en una hora te digo con quién jala, y en los 3 días siguientes te puedo traer una propuesta del cómo puede jalar y con quién, con términos y condiciones. Ya el tema de la dispersión, pues ya se podrá estar haciendo de 7 a 15 días, dependiendo los montos. Y esto más que nada por la elaboración e instrumentación de contratos, no por otra cosa. Pero sí, es muy importante que se acerquen realmente con los especialistas para evaluar las oportunidades, cuáles valen más y cuáles valen menos. Sí, tienes toda la razón. El tema del servicio es clave. Yo me he pasado, así como dices tú, oye, tráeme 15 documentos, y tú te volteas con el ejecutivo del banco y le dices, oye, préstame una tabla de amortización, y no te la saben dar, no te la pueden entregar. Es pésimo en muchas ocasiones el tema del servicio, ¿no? Por ahí María García te está preguntando qué porcentaje de interés promedio manejan por un préstamo empresarial. Ok, María, para contestar a tu pregunta, los porcentajes de interés pues, son muy variados. Te voy a responder, por supuesto, el promedio. Y el promedio para préstamo empresarial. Empresarial habría que entender si empresa de qué tipo, porque hay empresas AA, AAA, BBB, W, etcétera, por tamaños y pymes, ¿no? Si hablamos de un préstamo, de un porcentaje de interés promedio para una empresa pyme, yo te puedo estar hablando de entre un 14 y un 18%, más o menos. O sea, va a variar mucho y va a variar dependiendo del historial crediticio que tengas, de qué es lo que necesites, para qué lo requieras y cuánto es lo que requieras. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa grande, como lo puede ser alguno de nuestros clientes, Marinsa o Haber o Fintegra, alguna de estos tipos de financieras o de... porque esa es otra. Nosotros también fondeamos a otras entidades financieras a través de las entidades o fondos de inversión privados nacionales o extranjeros. Entonces, es otra. Pero vaya, contestando a tu pregunta, yo creo que el interés promedio para empresarial PYME ha de andar entre un 14 y 18%, y para banca empresarial, ya una empresa grande, un poquito más grande, puede andar entre un 12 y un 14%, entre 2 y 4 puntos más abajo. Ok, gracias. Muchas gracias.
A ti. Estoy compartiendo ahí un pipe de la oferta que nosotros pues, atendemos para que lo tengan presente y bueno, esto también lo podrán encontrar en las redes sociales de A-Financial y de la página web correspondiente. Con todo gusto, por ahí si tienen alguna duda referente a lo que están visualizando o dentro de la plática que acabamos de dar, con todo gusto estamos aquí para atenderlos. A lo mejor sería bueno, estimado Ciro, que pusieras los avisos y que en ese transcurso, pues si salen dudas, las vayamos atendiendo. Perfecto. No, pues muchísimas gracias entonces nuevamente.